De un joven curioso con preguntas sobre la mente a un referente mundial en neuromarketing. Hoy la historia del doctor Henry Castillo. Recuerden que no es la vida que te tocó, es la vida que eliges. Esto es Los Despiertos Podcast, un espacio para quienes se atreven a cuestionar lo que les dijeron y eligen su propio camino. Hoy les quiero presentar a Henry Castillo. Bienvenido, Henry. Él es PhD en neurociencia cognitiva, es el CEO de Neuromind. Ha enseñado, y esto me llamó mucho la atención, Henry, que has enseñado por más de 43 universidades en 13 países. Has recibido 3 doctorados honoris causa y eres pionero en la creación del primer doctorado en neuromarketing. Además, tienes 2 libros que has escrito, de lo que tengo acá: Neuromarketing, descifrando los secretos de la mente del consumidor, y un libro de neuroventas que son los Insights and Drivers desde el neuromarketing. Así que para todos nosotros un honor tenerte acá, Henry. Mucho gusto, Verónica. Sí, efectivamente, pues mi pasión ha sido estudiar el cerebro humano y al otro lado del cerebro humano está la mente humana. Entonces, esos han sido los temas que me han hecho desvivir, que me han hecho ser apasionado por estos temas. Y sí, tanto el cerebro como la mente humana es lo que todos los días me tiene apasionado. Henry, primero topaste un tema súper interesante. Sabes que yo soy apasionada del tema de cerebro humano porque estoy en el mundo de las ventas, pero yo quiero saber, antes de tener esta curiosidad, ¿cómo era tu infancia y cómo se despierta esta curiosidad? Bueno, yo tengo que contarte que yo pues crecí en una familia relativamente pobre. Desde temprano pues estuve ahí asistiendo a escuelas públicas. Ya Ujú. para mi secundaria pues tuve la posibilidad de empezar a conocer, digamos ya, algunas cosas de la mente y del cerebro. Ujú. En ese camino pues yo me puse a estudiar psicología. Creía que ese era el camino para poder llegar a entender este órgano humano de 1450 gramos, que es el cerebro humano. Y en psicología, mi línea de especialización fue la neuropsicología. Ahí empecé yo a volverme fuerte en el campo de la neuropsicología, y luego de la neuropsicología te cuento pues que empecé a meterme ya con la neurociencia pura. Tuve que pelear y competir por conseguir becas para poder ir a universidades en Europa a hacer mi máster y posteriormente hacer mi doctorado en Argentina en el área de neurociencia. Pero te cuento que yo comencé siendo un neurocientífico de hospital. Yo empecé trabajando con neurocirujanos. Aquí en Medellín hay una clínica que se llama la Clínica León 13, que pertenecía entonces al Seguro Social, y empecé a trabajar con neurocirujanos, neurólogos y neuropsiquiatras, y los asistía en las neurocirugías. A mí me Ujú. tocaba evaluar neuropsicológicamente a los pacientes para decirle al neurocirujano hacia dónde podría estar lateralizada las funciones más importantes del cerebro, como la memoria y el lenguaje. Digamos que ese fue mi comienzo, trabajando con la enfermedad mental y trabajando con el dolor humano. Los psicólogos trabajamos con el dolor humano, y a partir de eso pues empecé ya a meterme cada vez más por los lados de la neurociencia. Pero desde pequeño, digamos que teniendo yo 12 años apenas, salió una colección de libros. Imagínate, una colección de libros con un periódico aquí en Colombia que se llama El Colombiano, y el Colombiano empezó a sacar cada 8 días un libro, que lo llamaron obras maestras del pensamiento contemporáneo. Y yo me gastaba todo mi dinero para ahorrar, para comprar el periódico que traía el libro cada 8 días. Y entonces a la edad de 12 años yo tuve la oportunidad de leer a los grandes poetas y los grandes escritores del mundo, como Ujú. Isaac Asimov, Sigmund Freud, Jean Piaget, como Jasper, como Kierkegaard, como el mismo Albert Einstein. Bueno, imagínate, 32 autores a eso de la edad de 12 años, mi estimada Verónica. ¿Y cómo empieza este despertar de querer entender o conocer la mente? O sea, porque entendí desde un inicio que te llamó también la atención la psicología, pero ¿qué querías descubrir? ¿Qué es lo que querías encontrar en la mente? ¿Por qué la mente? Bueno, básicamente hay una relación muy fuerte entre el cerebro y el comportamiento. Y podemos decir que el cerebro y la mente son una misma moneda, pero son dos caras
de la misma moneda, ¿cierto? La mente del cerebro. Y yo desde el comienzo me sentía muy atraído por entender el comportamiento de las personas, entender la gente por qué hace lo que hace, por qué deja de hacer lo que deja de hacer, por qué se motiva, por qué se emociona, por qué se sorprende, cuál es el Ujú. papel de las emociones, cuál es el papel, digamos, de las aspiraciones, el tema de la conciencia, que sigue siendo un tema bastante abstracto dentro de la ciencia actual. Y yo lo que quería saber era cómo se determina el comportamiento de las personas. Entonces yo recuerdo que yo desde muy pequeño observaba mucho, era muy observador y trataba de entender, digamos, el comportamiento de las personas. Y desde pequeño conocí, por ejemplo, a un psicópata serial que mataba niños. Él se llamaba Garavito, él muere hace un año. eh, Alfredo Garavito empieza a matar niños y a mí me parecía pues terrorífico, pero me apasionaba el entender o entrar a la mente de esa persona. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué toma a los niños, los viola y luego los asesina, ¿cierto? Entonces, digamos que desde pequeño yo ya empezaba a tratar de entender esas dinámicas mentales y tratar de entender por qué una persona se había configurado como un psicópata serial de niños y por qué una persona podía llegar a matar a más de 140 niños en Colombia y también mató a algunos en Ecuador. Con respecto a lo que tú nos dices, siendo una persona que tiene PhD, doctorados, la verdad que tantos estudios y el conocimiento profundo que es sobre el cerebro y la mente, que nos mencionaba hace un momento, ¿por qué la mente puede enfermarse, Henry? O sea, ¿por qué una persona, y te hago esta pregunta, ¿por qué tú dices voy a hacer esto y terminas haciendo lo contrario? O sea, es súper como ilógico, ¿no? O sea, cuando te voy a decir un ejemplo simple, ¿por qué una mujer dice voy a hacer dieta y a las 3 horas está comiendo chocolates? La mente humana, pues básicamente podemos pensarla como una configuración que tiene que ver con factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Es decir, la mente humana es una estructura conformada por factores biopsicosociales. Es decir, que hay cosas que vienen en los genes, en la biología, hay cosas que nosotros traemos congénitamente y hay otros aspectos que vamos aprendiendo. Entonces, en la unión del ambiente, la biología y el ambiente, es decir, lo que se trae y lo que nosotros aprendemos, se va construyendo algo que vamos a llamar es una personalidad, ¿cierto? La personalidad es una estructura hipotético-deductiva que explica porque una persona tiene ciertos patrones de pensar, de sentir y de actuar. Eso es lo que vamos a llamar a una estructura de personalidad y eso lo empezamos nosotros a formar desde los genes, pero desde el primer día que nosotros nacemos, incluso desde el mismo vientre materno, de acuerdo a qué estrés esté teniendo la madre y la madre que tanto cortisol esté liberando dentro de su sangre, ese cortisol también entonces va a ser sentido por el niño y esas sustancias pues van a empezar a generar una afectación o una influencia sobre las personas. Ahora, cuando nosotros vamos creciendo, vamos creando, vamos conectando el cerebro. Pensemos que el cerebro trae cosas ya conectadas básicamente para sobrevivir, pero el resto van a ser redes neurales que se van a desarrollar a través de los años. Y los 8 primeros años van a ser críticos para formar las principales redes neurales. Entonces nosotros tenemos redes neurales para la ansiedad, redes neurales para la depresión, redes neurales para el optimismo, redes neurales para el pesimismo, redes neurales para el miedo, redes neurales para la sorpresa, la felicidad. Entonces, en la medida que un niño en esos primeros 8 años de vida experimente más de una emoción, va a hacer que esas redes neurales sean mucho más robustas, sean mucho más fuertes o sean mucho Ujú. más potentes. Entonces, por ejemplo, un niño que creció en un ambiente privado del amor, privado del afecto, posiblemente con experiencias de abuso y maltrato, es un niño que va a formar unas redes neurales propias del miedo, de la incertidumbre, de la falta de amor, de la falta de afecto y de la agresividad también. Entonces, ¿por qué? Porque fueron las redes que más se ejercitaron en esos primeros 8 años. Entonces, claro, cuando ese niño empieza a crecer y a crecer, él ya trae estructurada unas redes neurales para que lo hacen proclive a ser un asesino o a ser una persona de bien o a ser una persona social o a ser un antisocial o incluso llegar a ser un psicópata. Entonces, a través de cómo nosotros vamos estructurando nuestras redes neurales, eso es lo que va a determinar nuestra personalidad de adulto. Hay algo que me llama la atención y nos acabaste de mencionar que estas
redes neurales se van conformando en el tiempo y tú nos dices que una es genética, o sea, biología, otra puede ser como el ambiente y hubo una más que se me está yendo, si me recuerdas. Sí, decíamos que tiene que ver con lo biológico, lo psicológico y lo Psicológico social. y lo social, ok. ¿Cuál de ellas, o sea, tú consideras que cuando tú quieres cambiar un patrón, o sea, de algo que tú has logrado identificar, tiene mayor peso? Bueno, la parte genética es un tema de alto peso para la mayoría del moldeamiento del comportamiento. Por ejemplo, en Ujú. psicopatía hay estudios claros que muestran, por ejemplo, que el psicópata, hay una pregunta que se hacía a la BBC de Londres hace unos años y era, por ejemplo, ¿el psicópata nace o el psicópata se No hace? se hace, exacto. Y casi que esa pregunta se generaliza para casi todo, ¿cierto? Entonces decimos, el líder nace o se hace, el campeón nace o se hace, pero realmente yo considero que esa pregunta no está bien formulada. No está bien formulada porque siempre está utilizando un disyuntivo, que es la O, ¿sí? Ujú. Y realmente cuando el hombre se configura como ser humano es con la I, es decir, nosotros tenemos un acervo biológico y además ese acervo biológico empieza a ser activado o desactivado a través del ambiente. Entonces, el psicópata no nace o se hace, sino que tiene genes, por ejemplo, el gen de la serotonina y el gen de RD4, que son genes que hacen proclive a una persona a volverse psicópata. Pero si ese gen se trae y el niño crece en un ambiente caloroso, afectivo, de amor, esos genes no se van a digamos, a activar. Nosotros Ujú. en neurociencia, cuando yo estuve haciendo mi máster, nosotros estábamos en laboratorios todo el tiempo y hacíamos ejercicios para activar y desactivar genes, por ejemplo, Ujú. trabajando en una mosca que se llama la drosófila. Entonces, los genes, esto es muy interesante, Verónica, y es que los genes humanos, a ver, tú tienes la mitad de tus genes de tu padre y la mitad de los genes de tu madre, ¿cierto? Ujú. Pero tú no activas las dos cargas, sino que tú actúas de tu padre unos y de tu madre otros, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchos genes que están viajando en ti, pero que tú no los expresaste. La palabra técnica es expresarse. Expresarse es que se activaron. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un abuelo de ojos azules, ¿sí? Y tú recibiste ese gen por vía Ujú. paterna, por ejemplo, pero tú no desarrollas los ojos azules. Pero es probable que un hijo tuyo sí los desarrolle. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que al haber genes dominantes y recesivos, pues obviamente el gen viajó por ti hacia tu hijo, pero tú no lo expresaste y en cambio tu hijo sí lo expresó. Entonces lo que hoy estamos entendiendo en una disciplina que es poderosísima, yo creo que esto va a marcar la humanidad en los próximos años, que es la epigenética. La epigenética nos muestra que muchos de los genes que anteriormente que creíamos que eran fijos, que eran casi que inmutables, realmente hay que ver los genes como si fuera un tablero llenito de luces, de los Ujú. cuales la mitad de esas luces están apagadas y la mitad de esas luces están prendidas. Pero las experiencias ambientales, la crianza, la educación, la sociedad, la cultura, la educación, con el tiempo van haciendo que unos genes que estaban apagados se puedan activar, ¿sí? O Ujú. incluso los que estaban activos se puedan desactivar. Entonces, el papel de la biología y el papel del ambiente, anteriormente se pensaba que lo biológico era biológico y el ambiente era el ambiente. Hoy vemos algo y es que el ambiente va a modular la expresión y activación de ciertos genes sobre otros. Y eso es muy importante por lo siguiente. Por ejemplo, tú, por ejemplo, tienes un gen suicida en tu familia. Vamos a Ujú. colocar, vamos, como yo digo, a hablar en borrador, especulativamente, no es el caso, pero digamos, una persona trae un gen donde muchos ancestros se han venido suicidando. Entonces, ahí hay un gen que está ahí, ¿cierto? Pero no necesariamente la persona lo va a expresar. Pero si se viven ciertas experiencias, ese gen se va a activar. Entonces, por ejemplo, hoy sabemos que Ujú. el estrés crónico es un activador de enfermedades autoinmunes y de cáncer, por ejemplo. Ujú. Entonces, digamos que una persona está viviendo bajo estrés crónico, no el estrés agudo, que es un estrés temporal que pasa, es rápido, se resuelve y todo, pero el estrés crónico, que es ese estrés de 2, 3, 4 años,
llega un momento en donde puede empezar a activar enfermedades autoinmunes, enfermedades somatizadoras y enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces, eso lo hace bastante peligroso. Por eso digo yo que este tema de la epigenética va a marcar el futuro de lo que va a ser el desarrollo de la humanidad. Sabes que me llama mucho la atención y te voy a decir por qué. Porque yo he escuchado este término de epigenética. Yo soy deportista y antes tú creías, ¿no? Que obviamente tus genes determinaban tu contextura, tu apariencia. Si bien es cierto, por ejemplo, voy a hablar en un tema de sobrepeso. O sea, si tú venías de familia de sobrepeso, o sea, genéticamente pensabas que eras una persona que podía tener sobrepeso. Pero hoy con este tema de la epigenética, lo que yo he estudiado y lo que he escuchado es que tú puedes cambiar eso con lo que tú dices, ¿no? Con el tema social, con hábitos, o sea que puede tener hasta mayor peso la epigenética que la genética. No sé si ahí esté en lo correcto. Entonces, venía dos temas muy importantes que tú has tomado. Primero, el tema de los hábitos y el tema del estilo de vida. Casi que el estilo de vida está determinado o conformado por una serie de hábitos, ¿sí? Ujú. Entonces, los hábitos son fundamentales para moldear la expresión génica. De tal manera que un ejemplo que tú colocabas era que tú eras deportista. Entonces, más allá de traer el gen, tu estilo de vida va a determinar qué tanto se puede expresar ese gen. Es decir, que tú lo decías al comienzo, nosotros decidimos quién vamos a ser. Nosotros, yo como científico, no pienso que la vida esté predeterminada y que el que va a ser y el que no va a ser no va a ser y que Dios proveerá. No, como científico yo no puedo pensar así. Yo pienso que yo construyo mi futuro, construyo en el caso del deportista, construyo mi cuerpo, construyo mi eficiencia muscular, construyo todo a partir de esos hábitos que conforman mi estilo de vida. Entonces, en ese orden de ideas, yo coincido contigo en el sentido de que nosotros no somos algo ya predeterminados, sino que nosotros cada día estamos tomando decisiones para construir nuestra propia realidad y nuestro propio futuro. Gracias, Henry. Me parece súper interesante. Y sabes qué, yo quisiera entender, o sea, ¿hubo alguna decisión o hubo un reto que hayas atravesado dentro de tu carrera profesional? No sé, falta de apoyo, resistencia académica, escepticismo sobre el neuromarketing. Sí, realmente, a ver, dentro de mi formación académica hubo muchos problemas económicos, tengo que decírtelo. Hubo problemas, hubo momentos donde hubo casi que necesidad de que tenía que parar porque no teníamos los suficientes recursos económicos para eso. En esa época donde yo apenas estaba iniciando mi formación profesional, pues no era posible que los bancos te prestaran o no existía esa tendencia crediticia, no habían programas del gobierno que ayudaran a los estudiantes a nivel económico. Hoy día estamos llenos de ayuda. Yo incluso hoy aquí en Colombia hay algo que se llama gratuidad educativa, es decir, un muchacho de un nivel socioeconómico bajo no tiene ningún problema, puede estudiar perfectamente, pero a mí sí me tocó bastante eso. Yo traté también de, mientras hacía mi carrera, también hacer un deporte. A mí me encantaba el fútbol y llegó el momento en donde tuve que renunciar al fútbol para poder dedicarme más de lleno a mi carrera y fueron retos realmente importantes. Además, decirte que la época donde yo estudié, pues Colombia vivió la época de Pablo Pablo Escobar, Escobar. traficantes, y yo en la ciudad de Medellín, pues yo crecí en un barrio de alta violencia, que aquí se le denomina Comuna 13, hoy ya no lo es, pero en esa época la Wow. Comuna 13, yo crecí en la Comuna 13, ¿sí? Y 27 de mis más grandes amigos que conocía en el barrio fueron asesinados en esa época, 27. Alguna vez, entre tres amigos que quedamos vivos, contamos toda la realidad de ese momento de nuestra historia y empezamos a enumerarlos y llegamos a contar 27 jóvenes que fueron asesinados en esa época, todos cercanos a nosotros. Entonces, mira que finalmente como uno es el elegido, digamos, de todos esos jóvenes, niños y jóvenes, apenas tres logran como sobrevivir a una época de mucha violencia social. Eso también fue un reto bastante grande, digamos que para poder seguir adelante. Aquí me surge una pregunta y es,
¿por qué crees? O sea, y contemos un poquito, demos contexto. Yo conozco y conozco Medellín y por eso te decía que lindo, estás en una ciudad privilegiada hoy en día, pero hoy en día. si tú lo mencionas, o sea, yo sí estuve en la época de Pablo Escobar donde había mucha violencia y vivías en una zona que hoy está restaurada, pero era, como te digo, vamos a decir foco rojo hace unos años atrás. ¿Nos puedes dar un poco de contexto? ¿Cuál era la comuna o qué era la Comuna 13 hace unos años atrás? ¿Y por qué consideras que esas tres personas no perdieron la vida? O sea, ¿qué hicieron ustedes de diferente para que no estén dentro del grupo de los 27? Bueno, muy interesante la pregunta. Vamos inicialmente a dar un poco de contexto. A ver, Medellín hoy día es una ciudad súper desarrollada, tenemos más o menos alrededor de 3 millones, 3 millones y medio de habitantes. Medellín y la zona metropolitana, pues si la unimos, eh, pero hay, digamos que hay, yo lo digo, hay dos ciudades dentro de una. Está la ciudad desarrollada, la ciudad rica, la ciudad potente, poderosa, innovadora, que se gana premios internacionales cada año por innovación, por elementos tecnológicos, por muchas cosas, pero hay otra ciudad, que es la ciudad de las comunas, así la llamamos nosotros, y son la ciudad de los barrios pobres. Esos barrios pobres fueron realmente barrios que nacieron del desplazamiento de los campesinos a las ciudades. Entonces son campesinos que se venían por la violencia de la guerrilla, se venían a las ciudades por miedo el exterminio de su familia, entonces creaban barrios de invasión. Un barrio de invasión es un barrio que no está autorizado, sino que la gente llega y se apodera un pedacito de algo y empieza a poner unos ladrillos. Entonces, esas son las que se llaman las comunas de Medellín. Y la Comuna 13 justamente fue uno de esos barrios de invasión, de desplazados de la violencia por las guerrillas en el campo. Entonces, era el caldo de cultivo realmente en donde el narcotráfico empezó, los narcotraficantes empezaron a reclutar jóvenes para posteriormente convertirlos en sicarios, ¿cierto? Entonces ellos llegaban y empezaban a reclutar por las buenas o por las malas jóvenes, ¿sí? Para sus acciones criminales. Entonces, la Comuna 13 fue uno de esos barrios, incluso fue una de las zonas más difíciles de toda la ciudad, fue tal vez la más difícil, e incluso allá, incluso llegó un momento en donde empezaron a haber un montón de jóvenes desaparecidos, que hoy día se llama, que los enterraron en una zona de esa misma comuna que se llama La Ujú. Escombrera, y justamente ahora todavía están recuperando cuerpos de ese tiempo atrás. Y bueno, ¿y qué factores de pronto hicieron a que tres de los jóvenes de esa época sobreviviéramos? Yo creo que básicamente tuvo que ver mucho con digamos, la educación familiar que recibimos. ¿Sí? Yo Ujú. vengo de una familia altamente eh, religiosa, muy apegada a la ética, muy apegada a la transparencia. Mi mamá era pues una mamá demasiado religiosa y siempre recalcando los valores, la transparencia, ser personas realmente bastante apegados a los principios familiares, y eso hacía que nosotros estuviéramos más enfocados en estudiar que de pronto andar la calle como los demás jóvenes. Entonces, de pronto, Ujú. eso pudo haber sido incluso, Verónica, uno de esos factores. Y te cuento otra cosa. Yo a la edad de 16 años tuve que prestar servicio militar y me tocó una de las zonas más difíciles de Colombia, en una zona de alta guerrilla, que es el departamento del Meta en los Llanos Orientales. Sí, Ujú. Casanare, Baupés, y resulta que por una situación yo resulté siendo muy buen disparador, ¿sí? Incluso yo era clasificado en el ejército como francotirador. Cuando yo salgo del ejército y llego a mi casa, llegan narcotraficantes a ofrecerme trabajo porque yo era francotirador. A Ujú. los tres francotiradores de toda la compañía, éramos más de 300 soldados, a tres que fuimos catalogados en esa época como francotiradores dentro del ejército de la séptima brigada, los tres fuimos abordados por las fuerzas del narcotráfico y nos hicieron ofertas increíblemente jugosas para pertenecer, digamos, a la guardia
a la guardia de esos narcotraficantes. Yo por mis principios dije que no, ¿sí? Y me abordaron 3 o 4 veces y yo siempre dije que no. Los otros dos se involucraron y tema de 1 o 2 años después ya los otros dos estaban muertos, ya, ¿cierto? Entonces, como los valores son los que hacen que uno, independiente de lo que te ofrezcan, independiente de la cantidad que te puedan ofrecer, no, para mí los valores era fundamental y el hecho de las armas o el hecho de matar a una persona no era pensable para mí, no podía ser parte de algún supuesto que pudiera ocurrir en algún momento. Henry, me deja de impactada porque siempre he querido hacer esta pregunta. A veces digo, siento que cuando estás entrando a narcotráfico, ahorita como tú lo mencionas, a grupos de guerrilla, a veces siento que las personas no tienen opciones y te digo por qué, porque los quieren o te amenazan con la familia, te amenazan con que si no eres parte de esto, vamos a matar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu novia, a tus hijos y se vuelve como que te mueven el miedo para que tomes una decisión que obviamente te puede cambiar la vida a ti y a toda tu familia. Sin embargo, desde tu experiencia, yo estoy viendo que a ti te ofrecieron, o sea, y dependió, aunque sí te voy a decir, te abrieron la puerta al mundo, tal vez dinero, muchas cosas, pero a ti no te tocó porque pesó más los valores que tenías muy instaurados de tu madre. Pero la pregunta es, ¿se puede escoger, Henry? O sea, ¿te dan la opción de escoger? Yo creo que hay situaciones, ellos desde el comienzo me vieron a mí muy firme, me vieron a mí absolutamente firme. Entonces, en esos casos, si te ven firme y te ven que tú perteneces a una estructura familiar, que tú tuviste, digamos, unos buenos estudios, que estás Ujú. sólido, probablemente, digamos, ellos se desmotiven porque si bien tú puedes ser buen tirador, tú no tienes la sangre para eso. Entonces, ¿qué le vamos a agregar a un muchacho que está en esas Exacto. consideraciones? Sin embargo, obviamente yo tenía puertas y tenía caminos y tenía salidas y tenía una familia con la cual yo hablé, les conté todo eso y entonces tuve el apoyo, pero obviamente hay muchos jóvenes que no tienen ese soporte psicosocial y al no tener ese soporte psicosocial, entonces viene la amenaza y luego de la amenaza, pues básicamente no encuentran otro camino y al no Ujú. encontrar otro camino, pues básicamente entonces lo que ocurre es que se van por el único camino que tienen. Qué tan fuerte, o sea, tener ese y poder transmitir, ¿no? El no y mantenerte firme con el apoyo de tu familia, o sea, me parece súper meritorio. Ahora, ¿cómo pasas de estudiar neurociencia a convertirlo en una herramienta estratégica tanto para el marketing y las ventas? La psicología en Colombia es una carrera muy bonita, pero es una carrera donde hay demasiados psicólogos en Colombia. ¿Sí? Ujú. O sea, Colombia tiene un exceso de psicólogos formados, profesionales, ¿cierto? Entonces nuestra carrera empezó a volverse una carrera en donde cada vez se ganaba menos porque había una sobreoferta de psicólogos y un campo que ya tenía los psicólogos que estaban demandados, ¿cierto? Entonces una de las cosas, y yo que fui decano de una facultad, yo fui decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, a mí me preocupaba mucho porque yo decía, hay una sobreoferta de psicólogos y los psicólogos se quedan haciendo siempre las mismas 4 cosas: psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional y alguna otra psicología. Entonces yo le decía a los estudiantes que tenían que propender por campos nuevos de la psicología o de la neuropsicología. Entonces cuando yo ya ejercía la neuropsicología, ¿sí? Y cuando voy a hacer mi doctorado, empiezo a darme cuenta que estaban haciendo una nueva disciplina que se llamaba el neuromarketing. ¿Sí? Ujú. El neuromarketing se formaliza en el año 2002 con Eile Smith de la Universidad de Rotterdam en los Países Bajos. Fue el primero que habló de aplicar la neurociencia o los laboratorios de neurociencia para explorar la mente humana. ¿Sí? Lo hace Eile Smith en el año 2002. Para el 2013 se hace la primera investigación de neuromarketing, que lo hace McClure y Montech. ¿Sí? Compararon cómo reaccionaban las personas ante la Pepsi, ante la Coca-Cola. ¿Sí? Y a partir de eso empieza a surgir, yo ya para el 2008 digo, este va a ser un campo muy poderoso,
Yo tengo la formación en neurociencia, tengo la formación en psicología, en neuropsicología, entiendo el comportamiento del consumidor y me encanta. Entonces yo me salgo de la clínica y el hospital donde yo trabajaba y me Ujú, dedico a entender el comportamiento normal. Entonces empiezo a aplicar la neurociencia a la educación, empiezo a aplicarla, entonces aparece la neuroeducación, la neurociencia al marketing, el neuromarketing, la neurociencia a las mentes psicópatas, entonces nace la neurocriminología. De hecho, doy una cátedra en una universidad en Ecuador, en Guayaquil, en la Universidad Espíritu Santo, sobre mm, neurocriminología, ¿sí? Que es todo un éxito, pues los señores y las chicas con las que trabajo pues se apasionan enormemente cuando nos adentramos a la mente de un asesino y, y empecé a crear y mucha innovación desde la neurociencia. Entonces empieza la neurociencia a aplicarse a todos los campos, incluso el último campo que he venido desarrollando se llama neuromanagement, que es neurociencia organizacional, neurociencia aplicada a las organizaciones. Y te cuento pues que estamos recibiendo muchos estudiantes de Ecuador en Medellín que vienen a certificarse en eso, ¿sí? En esos campos. Y entonces me interesó la neurociencia ya no de la clínica, de la lesión ujú, cerebral, del tumor, del accidente cerebrovascular, del traumatismo encefalocraniano, de la enfermedad degenerativa, sino que a mí me interesaba aplicar la neurociencia para todas las personas. Y entonces, ujú, a partir de ahora, de ese tiempo, la neurociencia empieza a aflorar muy grande, porque sabes que el mejor momento de la neurociencia lo vivimos en la década del 90. La década del 90 al 2000, el Senado de los Estados Unidos declaró la neurociencia como de interés nacional. Entonces declararon la neurociencia como la década del cerebro. ¿Sí? Entonces ujú, nosotros en esos 10 años el mundo desarrolló toda la tecnología para poder mirar dentro del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo. ¿Sí? Porque antes de esa década, nosotros para poder estudiar algo, lo hacía, por ejemplo, lo hizo muy bien Alexander Luria. Luria estudiaba los soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial que ujú, habían recibido alguna lesión cerebral y él los estudiaba vivos, ¿sí? Pero tenía que esperar a que se murieran para hacer los análisis post-mortem de que esos síntomas que tenía ese paciente y saber qué parte del cerebro era la que se había dañado exactamente. Pero ya ujú, con la década del 90 aprendí y desarrollamos la tecnología para hacer del cerebro no una caja negra como era hasta ese momento, sino volverla una caja translúcida. Entonces hoy ya podemos con un electroencefalógrafo, una resonancia magnética nuclear funcional, una tomografía por emisión de positrones, una magnetoencefalografía, etcétera, podemos testear el cerebro humano sin necesidad de inyectarte nada ni abrirte nada, nada, nosotros ya lo ujú, podemos hacer. Entonces, eso disparó el desarrollo de la neurociencia y ya había que ya la neurociencia al campo de la normalidad, incluso al campo de la neuropolítica, que es otro campo que trabajamos. ¿Sí? Entonces, neurociencia en la política, neurociencia en la educación, neurociencia en las organizaciones, ujú. neurociencia en el marketing. Entonces, hoy día, digamos que son campos que, y por eso tú ahorita me decías un poco sorprendida, es que ya estás en 43 universidades. Sí, lo que pasa es que cuando las universidades en el mundo se dan cuenta que hay un neurocientífico De- digamos, formado en neurociencia, no alguien que se leyó dos, tres libritos y sale a dar una clase, sino que verdaderamente hay un PhD en neurociencias y ujú. ese PhD en neurociencias está haciendo neurociencia de la normalidad. A las universidades les encanta eso y entonces por eso se me han abierto a mí grandes puertas en múltiples puertas. Incluso yo actualmente estoy de director de 3 maestrías, una maestría en la Escuela de Negocios de la Universidad de Barcelona que se llama UBS. Soy director de 2 maestrías en Centroamérica y todas tienen que ver con estos temas que estamos hablando. ¿Qué sentiste al crear el primer doctorado en neuromarketing en Medellín? Aquí, exacto, aquí creamos el primer doctorado de psicología con una línea en neurociencia del consumidor y neuromarketing. Pues eso al principio nos costó mucho, te cuento, Verónica, porque para ese tiempo los rectores de aquella universidad, San Buenaventura, eran frailes, es decir, religiosos. Para ellos eso no sabían ni cómo se podía comer eso. Ellos decían, pero Ujú. y eso sí da, pues eso sí va a funcionar. Entonces, claro, al principio
fue complicado, pero hoy día es un boom. Mira, es increíble. Yo le digo a mi equipo de trabajo, no pasa una semana sin que yo, digamos, tenga una oferta de algo en alguna parte del mundo. No pasa ni una semana sin que a mí me llegue una oferta o una solicitud de algo para algo en el mundo, ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y obviamente eso tiene que ver con que también yo llegué un momento, en un momento determinado en el año 2013, que la universidad, digamos, en algún momento tuvimos algún problema con la universidad. La universidad consideraba que yo ganaba mucho para el sector y entonces en algún momento casi quiso sacarme y entonces yo entendí una cosa que tú entiendes mucho mejor que yo, y es que yo tenía que trabajar en marca personal, tenía que trabajar en personal branding, ¿sí? Que eso es fundamental y yo veo que tú tienes una marca muy, muy bien desarrollada y te felicito por eso, pero eso no se construye de la nada, eso hay que trabajarlo, eso hay que intencionarlo y hay que ujú, hacer que eso suceda y eso hay que hacerlo todos los días. Entonces yo dije para ese momento, tengo que trabajar marca personal, porque aquí yo soy un muy buen profesor, dicen los resultados de los estudiantes, pero yo no puedo estar fijado por estas cuatro paredes, por estas universidades ujú, locales, sino que yo tengo que saltar. ¿Sí? Entonces empecé a ujú. trabajar sobre marca personal y ahí es donde se abre el mundo. Yo le digo a mis estudiantes, cuando estamos hablando temas de marca personal, les digo, hay dos frases que me encantan. Una frase de Ujú. Kawasaki que dice, o eres una marca o eres una mercancía, y otra de Wow. Kotler que dices, o eres diferente o eres barato, ¿cierto? Entonces, Ujú, entonces finalmente mis estudiantes arrancan con esas dos frases, ¿sí? O eres una marca o eres una mercancía, o eres diferente o eres barato. Entonces yo, a partir de ese año, yo me empecé a trabajar en diferenciarme, en ganar posicionamiento, en hacer las cosas diferentes, en volverme marca, y ahí es donde empiezan a aparecer todas estas universidades, ¿sí? Solicitando servicios, y por eso he tenido la oportunidad pues, de estar en varios continentes, digamos, desarrollando estas temáticas tan interesantes de neurociencia. a mí me encanta y te cuento algo. Primero, gracias por el reconocimiento de marca personal. Bueno, nosotros venimos trabajando y yo empecé esto hace 2 años, sobre todo en LinkedIn, que es mi red más fuerte. Y hay algo que a mí, en lo personal, ¿por qué yo empiezo, no? O sea, yo soy vendedora desde mis 7 años y si tú me has leído, yo cuento que yo empecé vendiendo chupetes en la escuela. Y en algún momento quise transmitir, o sea, toda esta experiencia, llevo 25 años en el mundo de las ventas y algo que me apasiona en las ventas es lo que te decía hace un momento, el comportamiento humano. O sea, si tuvieras tú con tu experiencia, has escrito libros en neuromarketing y en neuroventas, ¿cuáles son las 3 cosas que una persona que quiere cerrar negocios o que quiere atraer clientes debería conocer sobre comportamiento humano para que lo pueda adaptar a su negocio? Wow, interesante la pregunta, Verónica. Mira, yo no sé, y lo he dicho públicamente en las aulas y los escenarios donde he estado como speaker, ¿por qué a un vendedor no le enseñan psicología humana? ¿Por qué no le enseñan neurociencia? ¿Por qué no le enseñan antropología? ¿Sí? Mira, en estos libros que tú has mencionado, que yo tengo ya en Amazon, eh, te vas a dar cuenta que todo se va, eh, digamos que todo está conectado con la evolución de la mente y la evolución del cerebro. ¿Sí? Ujú, Yo coloco algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Entonces voy a darte, todo lo que yo hago es conectar el comportamiento con la evolución del cerebro y la ujú, mente, que en la última parte tiene 4 millones de años. Nuestra mente se vino a desarrollar a hoy, digamos, desde el homínido, que existió ujú. hace 4 millones de años, el más avanzado de ellos fue el Australopithecus, que luego fue avanzando hacia el Homo habilis, hacia el Homo erectus, al antecesor y finalmente al Homo sapiens que somos actualmente. Pero todo el comportamiento de nosotros hoy está conectado con algo en esa evolución de esos 4 millones de años, Ujú. ¿cierto? Entonces, voy a colocarte un ejemplo cualquiera, ¿cierto? ¿Por qué amamos la grasa? O sea, ¿por qué nos gustan las hamburguesas y por qué Las papas amamos fritas. las papas fritas? ¿Por qué lo amamos? Porque
mira, hace 2 millones de años el cerebro enfrentó uno de los retos más grandes que tenía. Hace 2 millones de años, imagínate que conseguir calorías era lo más difícil del mundo entero. Hoy Ujú. día, un ser humano se consume 2.000 calorías al día, en promedio. ¿Sí? Pero para conseguir las 2.000 calorías, pero esa persona está sentada todo el día, no cruza ríos, no sube montañas, no sale a cazar presas, está montado en un auto, sube al ascensor y llega a su escritorio y se gasta 2.000 calorías. Mi hipótesis es que hace 2 millones de años ese homínido de entonces tenía que subirse a más de 300 árboles, tenía que cruzar 4, 5, 6 ríos, caminar más de 40, 50 kilómetros persiguiendo una presa, tenía que subir a cimas, tenía que hacer, podría gastar 8 o 10 mil calorías. Hoy día, conseguir 300 calorías es lo más fácil del mundo. Tú te comes unas galletas Oreo y ya. Y ya estás, ¿Sí? exacto, un chocolate y ya estás. Exacto, pero en el homínido hace 2 millones de años, lo único que nosotros no teníamos un sistema gástrico diseñado para consumir proteína animal, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Sino que nosotros logramos acceder a la proteína animal a través de la cocción de los alimentos. Es decir, hace 2 años que aprendimos a gestionar el fuego, empezamos a acceder a la proteína animal y a conseguir la grasa, porque la grasa es lo que más energía da y Ujú. se puede almacenar, y de hecho la almacenamos en nuestros cuerpos. Entonces, es muy interesante porque antes de eso, el homínido tenía que conseguir 8 o 10 mil calorías y antes de la carne nosotros solamente dependíamos de las hojas, los forrajes, las raíces y lo único que tenía energía en ese tiempo, calorías, eran las frutas y la miel. No había Ujú. nada más, ¿cierto? Ujú. Entonces nosotros empezamos amamos el azúcar por eso, porque Sí. necesitábamos esas calorías. Amamos la grasa porque era la mejor forma de almacenar energía para en las épocas de eso. Entonces, hoy día el consumo está diseñado desde fuerzas instintivas que se desarrollaron hace 2 millones de años atrás. Entonces, si una persona quiere trabajar en temas de ventas y en temas de comportamiento, el tema de la neurociencia, la psicología y la antropología para mí son fundamentales. Yo digo, no creo que hay pocos lugares donde a una persona, un profesional de marketing en ventas, en estos temas afines, es muy poco que le puedan dar estos campos. Por eso cuando mis estudiantes ahora, que todos son de maestría y doctorado, a mí ya no me pagan para ir a trabajar con muchachos, aunque me encanta, ¿sí? Pero maestría y doctorado, ellos se fascinan cuando empezamos a través del curso a conectar todo, 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 todo. Sí, hay otro ejemplo también muy famoso que yo coloco y es, por ejemplo, la mujer por qué se maquilla. Entonces, Ujú. cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿usted por qué te maquilla? Entonces siempre me van a decir, para verme bonita, para resaltar mis atributos, para minimizar Mis defectos, defectos, mis imperfecciones. mis imperfecciones y todo, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú vas a la causa última de por qué la mujer se maquilla, resulta que cuando la mujer se maquilla tiene 3 cambios muy pronunciados en su rostro, ¿sí? Tiene, cuando la mujer, perdón, cuando la mujer está ovulando, en la fase ovulatoria, ¿sí? Es muy interesante todo esto. En la fase ovulatoria, y debo decir con anterioridad que las mujeres que conviven juntas sincronizan su ciclo ovulatorio, ¿sí? Ujú. Es Entonces, verdad, eso es verdad. No sé por ese, qué. sí, pero te voy a dar la explicación de por qué. Hace 2 millones de años que fuimos desarrollando esa sincronización, ¿y por qué? Porque maximizaba la supervivencia de los hijos, de las crías. Hace 2 millones de años, entonces, cuando las mujeres sincronizaban, ¿sí? Y todos los mamíferos lo hacen, cuando las mujeres sincronizaban, entonces hacían que quedaran en el embarazo al mismo tiempo y las crías nacieran en el mismo tiempo. De tal manera que si Ah. una madre faltaba, otra sustituta podría, digamos, amamantar a ese bebé y aumentar la supervivencia de ese hijo. Entonces, el hecho de que hoy día las mujeres tengan los ciclos sincronizados, eso no es gratuito, eso tiene una función evolutiva como tal. Ujú. Y hablando ya del maquillaje, cuando la mujer ovula, la mujer se vuelve muy poderosa socialmente, porque la mujer está en su fase fértil y el hombre inconscientemente nosotros sentimos esa fuerza impresionante de una mujer ovulando. Entonces una mujer ovulando es persuasiva, una mujer ovulando obtienes mucho más soporte, apoyo, muchas más respuestas de sí. Entonces resulta y sucede que cuando la mujer
ovula, naturalmente se enrojece la parte superior del cachete, se aumenta el color rojo de los labios por un aumento de la presión arterial y se aumenta el diámetro pupilar, ¿sí? Wow. O sea, Y es si, como lo que te pone rubor, ponerte labial y exactamente, arreglarte los ojos. claro, eso hace lo que hacemos en el maquillaje es simular un estado ovulatorio durante todo el mes para maximizar los beneficios sociales que se tienen. Entonces, mira que nosotros no somos conscientes por qué, porque la mujer se Ajá. maquilla, la mujer dice, no, porque me siento bien, pero si vamos a estudiar toda la antropología hacia atrás y la neuroantropología, vamos a conectar todo. Entonces, todo lo que hoy, todo el comportamiento del consumidor hoy está conectado con algo allá. Entonces yo en mi libro todo lo voy conectando, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, en ventas el efecto de escasez es tan importante? Si yo le Ujú. digo al potencial cliente o comprador que quedan solamente 2 unidades o que es el último tiquete a ese precio o que se van a acabar, eso se llama la técnica de escasez, ¿sí? Ujú. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona tan poderosamente? Porque cuando nosotros evolucionamos en un mundo de escasez, ¿sí? Ujú. Entonces, y de incertidumbre. Entonces, el hecho había que sobrevivir cada día había que sobrevivir. Entonces, que nos anuncien escasez, activa un centro, que es el centro del miedo en el cerebro, que llama la amígdala cerebral, que hace que nosotros inmediatamente activemos la compra por impulso. Entonces, Ujú. así como acabo de explicar el fenómeno de la escasez, te cuento que en el libro de Neuroventa hay más o menos 130 técnicas basadas no solamente en eso, sino en todo ese modo de pensar, digamos, evolutivo, que se fundamenta en algo que se llama la mente de los sesgos cognitivos que ahí habitan en nuestra mente. Entonces, si yo aprendo a manejar los sesgos cognitivos en las campañas publicitarias y comerciales, el efecto va a ser impresionante. Yo tengo una frase Impresionante. en el libro que dice, quien conozca, aprenda y sepa gestionar los sesgos cognitivos de la mente humana, estará condenado al éxito. ¿Por qué? Porque va a lograr lo que quiera, ¿cierto? Pero hay Sí. que conocer esa mente del comprador, esa mente de ese consumidor, que es en lo que nos hemos enfocado nosotros en conocer y trabajar esa parte, la mente del consumidor. Sabes que dijiste algo y yo solo quiero avalar lo que estás diciendo porque yo soy vendedora, como te digo, no innata, ¿no? Pero empiezo muy chiquita, sin formación y en el 2019 yo digo, bueno, o sea, quiero entender el detrás de la venta y empieza la formación, ¿no? O sea, y me formé con grandes, o sea, referentes en el tema de ventas, Gran Cardón, Brian Tracy, por ahí Jürgen Clary que habla de neuroventas y bueno, algunos, ¿no? Y ahí comienzo a entender yo, o sea, te digo el tema de sesgos psicológicos, por qué utilizamos, por qué tenemos un cliente que tú vas con la mejor energía y él está muy reptiliano. Entonces comienzo a entender muchas cosas y voy a decirlo mucho o poco que sé, yo comienzo a aplicarlo y como tú dices, yo tengo mucho, o sea, soy muy buena vendedora porque también aprendí mucho de comportamiento humano. Yo sé qué activar, qué no activar en una negociación. De hecho, ahorita te digo, por eso avalo eso. Y por tu conocimiento yo quiero, o sea, probar. Yo no era consciente o no sabía y me voy a mantener más en conciencia porque estoy entendiendo que las mujeres cuando estamos en etapa de ovulación nos volvemos más poderosas o nos volvemos más atractivas Claro, inconscientemente. sí, total. O sea, cuando estoy en mis días, voy a decir así, o sea, me vuelvo atractiva. O sea, me vuelvo y creo que serían una etapa perfecta para estar cerrando negocios. Y no lo Correcto. sé. Ujú. Exactamente. Mira, incluso yo te cuento esto, yo sé que es muy difícil de hacer la logística de esto, pero yo he asesorado a empresas grandes, por ejemplo, en que las vendedoras que vayan al front, que vayan al frente, digamos, a las negociaciones más fuertes, en B2B o B2C, eh, ojalá estén en esa fase ovulatoria, porque van Ujú. a tener una capacidad persuasiva ultra fuerte, ¿cierto? Ajá. Entonces, hay veces, entonces en alguna empresa me decían, bueno, entonces de pronto las que estén en esa fase las vamos a tirar al frente y las otras van a ir al back a hacer otros trabajos, ¿cierto? Y cuando ellas estén en esa fase ovulatoria, mándelas al frente y vamos, digamos, rotando todas estas posiciones de una manera estratégica. Eso sería perfecto, eso sería perfecto. Por ejemplo, en la negociación, porque nosotros hablamos de neuroventas cuando
estamos digamos, en B2C, es decir, business to consumer, cuando le vendemos al consumidor final, pero también hablamos de neuroventas, en este caso especialmente habilidades de negociación, ¿sí? Que lo Ujú, damos nosotros en Neuromanas, vendamos una certificación en habilidades de negociación. Eh, en B2B, cuando negocian una empresa con otra empresa, digamos, ujú, ahí una mujer ovulando es una mujer poderosísima. Y además, porque es que, además de que la mujer está, digamos, emanando una serie de aromas ujú, eh, que para nosotros los hombres son irresistibles, ¿cierto? Y ujú. entonces, y nos activan emocionalmente. Y lo que sabemos de los estudios de Kahneman es que cuando yo activo emocionalmente, bloqueo la parte de la La mente racional, parte. que es la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, es súper potente esto, es súper potente esto, y claro, en la medida que nos vamos haciendo conscientes de esto, que nos vamos haciendo conscientes de intencionar una campaña a través de sesgos cognitivos, de hacerla de una manera muy potente, pues nos volvemos súper poderosos para las ventas, los negocios, el marketing. Sabes que voy a probarlo y te daré mis conclusiones porque, Por favor. exacto, porque yo me considero y te digo, con tantos años de experiencia, haberme formado, soy muy autodidacta, yo soy muy buena negociando, o sea, pero, o sea, no porque lo quiera decir, sino porque los resultados avalan, ¿no? Pero yo creo que es una habilidad que con repetición, experiencia he ido ganando, o sea, yo soy muy consciente de qué hacer y qué poner y qué decir en el momento, ¿no? De hecho, yo siempre en ventas digo, tú tienes que saber qué decir, cómo decir y cuándo decir, ¿ya? Entonces, yo creo que soy consciente de esas habilidades y sé cómo utilizarlas en una conversación, pero no era consciente de lo que tú acabas de decir, o sea, de que en mis días, o sea, aparte, inconscientemente yo genere más en las personas. Ahora, la pregunta es, ¿solo esto funciona solo presencialmente? ¿Podría funcionar online? Puede funcionar online. O sea, Ujú, presencialmente, obviamente tú tienes un poco más porque las feromonas, estás activando que el hombre active la oxitocina. La oxitocina, tú, imagínate que las investigaciones en neuroeconomía muestran que cuando se libera oxitocina nasal en una mesa de negociaciones, se aumenta en un 80% el cierre positivo de las negociaciones, solamente liberando oxitocina nasal en el ambiente o en la mesa de negociación. 80%, increíble. Entonces, pero la mujer, O sea, generando a que huela algo. sí, yo, por ejemplo, coloco en un salón Ajá. y libero oxitocina nasal, ¿sí? Ujú, Oxitocina nasal. Porque la oxitocina nasal produce, es la neurohormona de la confianza, ¿sí? Entonces, ya. cuando la oxitocina se libera cuando la madre está en parto, cuando se dan las Ujú, contracciones, ¿sí? ujú, Incluso cuando una madre no contrae suficientemente bien, le dan oxitocina, le dan pitocina, ujú. ¿sí? Que Ajá, sí, sí, sí. eso es oxitocina para la contracción, porque esa liberación de oxitocina genera el vínculo del niño con la madre, ¿sí? Que Ujú, se llama el apego, ¿sí? Se llama la impronta. Entonces, cuando se libera oxitocina en una sala de negociaciones, se aumenta en un 80% el cierre positivo de las negociaciones entre empresarios, ¿sí? ujú. Porque se genera el pegamento de las relaciones, que es la confianza. Y la Exacto. confianza básicamente está mediada es por la oxitocina. Entonces, cuando la mujer está ovulando, activa la oxitocina en los hombres. Ujú. Entonces, eso ello hace que la mujer sea ultra persuasiva en un momento determinado. Pero pruébalo y me cuentas a ver cómo te va. Sí, lo voy a probar. Vamos, Sabes que también no sé qué tan cierto y con el conocimiento que tú tienes, yo no voy a dejar de preguntar esto. Alguna coach alguna vez me decía, lo mismo pasa con una mujer que tiene, voy a decir, muy buen sexo, ¿no? Y que se le nota, o sea, es que tú dices, a esta mujer siempre está feliz y como dicen en Latinoamérica, no sé si digan en Medellín, está bien atendida, ¿no? O sea, entonces, te lo digo, así me dijo una coach, me decía, es una mujer que tiene altas probabilidades de hacer dinero también. O sea, no sé si tiene algo que ver en neurociencia eso también. totalmente, totalmente, Verónica. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos, tú lo mencionabas ahorita, tres canales de comunicación: el verbal, el no Ujú, verbal y el paraverbal o ujú, paralingüístico, ¿sí?
Bueno, el verbal y el no verbal ya lo conocen bien, pero el paralingüístico tiene que ver con el tono, tiene que ver Ujú, con la prosodia, tiene que ver con los silencios, tiene que ver con los énfasis, cuando ujú, habla, todo eso, ¿sí? Entonces resulta y sucede que el mejor vendedor es el que conecta correctamente los ujú, tres canales, como tú lo mencionabas ahora. Sí, porque nosotros tenemos una parte en el cerebro que llama el gyrus fusiforme, que detecta incoherencias entre lo verbal, lo no verbal y lo paralingüístico. ¿Sí? Si se detecta, si el giro fusiforme de tu contraparte en la negociación detecta, eso se llama disonancia cognitiva, una ujú, inconsistencia, es decir, detecta una disonancia cognitiva, inmediatamente se pierde el negocio. ujú, Entonces, ¿sí? Y obviamente el lenguaje verbal apenas tiene 100.000 años en la evolución de nosotros, pero el lenguaje no verbal y paralingüístico tiene 4 millones de años. Entonces, nosotros instintivamente le vamos a creer más al canal no verbal y al paralingüístico que al canal verbal. ¿Sí? Entonces tú me puedes decir maravillas, pero si no hay una sincronización correcta de esos tres niveles, pues básicamente la persona se activa amígdala, giros fusiformes le activa amígdala y aquí hay algo que no cuadra y la persona puede que tú le hayas hablado muy bonito, pero él detectó, se dio la disonancia cognitiva, detectó digamos, la asimetría entre los canales y obviamente pues se pierde el tiempo. Ahora, cuando una mujer verdaderamente está ovulando, puede conectarlos mucho mejor. Los, ujú, es más, los movimientos se vuelven más sensuales, ujú, el tocamiento del cabello, mostrar las muñecas, ujú, las muñecas son muy sensuales, el manejo de los labios, el ujú, cómo se moja sus labios con la lengua, el manejo de la mirada, el manejo, ujú, claro, los movimientos sensuales se disparan, se aumentan ujú, significativamente con respecto a un momento, por ejemplo, de otra fase del ciclo menstrual, como la parte de la fase menstrual propiamente dicho. De hecho, hemos identificado y ya está muy registrado en el libro, aparece claramente, por ejemplo, que cuando una mujer está en la fase ovulatoria fértil, compra cosas que destaquen sus características sexuales secundarias. Entonces compra cosas que destaquen sus hombros, su pecho, su espalda, sus piernas, todo. Pero cuando está en la fase menstrual compra cosas para taparse. ¿Sí? tal Entonces cual. los hábitos de consumo cambian en cada una de las tres fases del ciclo menstrual, porque los cambios a nivel de la progesterona y los estrógenos son totalmente diferentes en cada uno de esas. Incluso se mejora la autoestima un 15% en la mujer, entre un 15 y 20% cuando está en la fase ovulatoria, la seguridad en sí misma, la sensualidad. Entonces, claro, funciona en presencial, pero también funciona a través de la pantalla. No se tienen las feromonas y los elementos, digamos, aromáticos, pero sí se tiene todo lo demás y sigue siendo igualmente potente, igualmente exitoso. Qué apasionante este tema. Te voy a decir algo, y tienes toda la razón. Yo, como deportista, por ejemplo, a mí me encanta, y justo hoy, mira, yo fui al gimnasio, y yo soy la de ir con mis shortcitos y mi topsito chiquito, o sea, yo siempre digo, por algo trabajo tanto, ¿no? Entonces voy. Pero cuando estoy en mi fase, en mis días, yo me cubro. O sea, mira, ahorita me hiciste dar cuenta como que me siento, porque es normal, o sea, el cuerpo de la mujer en esos días cambia, te sientes más hinchada. Entonces yo no quiero que nadie me vea con la pancita, que no tienes todo el tiempo, pero por la fase en la que estás pasando, yo ya empiezo a ir con la blusa más larga, esos días me pongo algo que no sea tan apretado, ¿sí me entiendes? O sea, y es inconsciente, o sea, como tú dices, te cubres, o sea, pero normalmente, o sea, yo cuando no me siento así, quiero estar como tú dices, mostrando hombros, mostrando un poco más. No me había dado cuenta de eso. Me dejaste así como, wow, o sea, es verdad, es verdad. Mira, Ahora, hay un curso ujú. completo de lo llamamos neuromarketing rosa, de puro neuromarketing femenino. La cantidad de secretos que mostramos desde la antropología, la neurociencia, la psicología sobre la mente femenina es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa, porque yo soy de los que digo que la mujer no es complicada, sino que no conocemos la psicología Exacto. femenina, cómo cambian esos tres ciclos. Cuando tú ya conoces los ciclos, ya entiendes mucho mejor la mujer o la mujer se entiende mucho mejor a sí misma. Muy interesante. Hay algo que quiero retomar y me parece fabuloso. Después nos contarás sobre tus cursos porque yo, o sea, te digo, soy apasionante. De hecho, yo ahorita que hablabas, yo dije, tengo que comprar tus libros
parte de mi éxito, yo lo digo acá, chicos, públicamente, parte de mi éxito en ventas es porque sé mucho de comportamiento humano. O sea, no voy a decir mucho al promedio, ¿no? Mucho al promedio. Yo activo absolutamente todo en una negociación. O sea, soy muy consciente de lo que tengo que activar. Por eso siempre digo, las ventas no es comunicar y hablar, qué es lo que piensan las personas. Es saber qué decir, cómo decir y cuándo utilizarlo. Entonces, y ahí activo todo, me pongo, por eso ahorita voy a ser hasta intencional en mis días de ovulación para las mejores cuentas ahí. Ahí, Y ahí, 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 las grandes ahí, las ahí. cuentas grandes ahí. Ajá, en estos días te atiendo, así, las grandes cuentas que estás persiguiendo, o sea, ahí, o sea, le voy a Ahí, poner y te contaré aquí. Igual les listo, me invito a que los encanta. que nos escuchen pongan en los comentarios para ver quién se suma a probar esto. Ahora, hay Vale, algo que mencionaste, yo conozco mucho la técnica y de hecho enseño mucho lo que tú mencionaste, la técnica de Menrabian, que yo veo que tú la conoces. Él habla que el 55% de la comunicación, como tú lo expresaste, es corporabilidad. El 38% es entonación, o sea, el tema de hablar, subir, bajar los y lo tonos de voz. paralímpico. Y el 7% es solo lo que tú dices del mensaje. Con respecto, o sea, es muy acertada con el conocimiento que tú tienes esta teoría. Total, total. O sea, sí, porque nosotros estamos diseñados para creer en lo que es más antiguo filogenéticamente, ¿cierto? Es decir, lo que es Ujú. más antiguo en la evolución. Porque muchas veces, o sea, cuando una persona miente, decir las palabras para mentir es muy fácil, pero lo no verbal y lo paralingüístico, lo lingüístico y lo paralingüístico es mucho más difícil de poderlo manipular, a no ser de que seas un actor entrenado. Exacto. Lo podría llegar a ser, pero tendrías que ser un actor entrenado, ¿cierto? Para manejar, digamos, manipular esos otros aspectos, lo no verbal y lo paralingüístico. Pero efectivamente, entonces nuestros sensores, es que imagínate, nosotros hace 2 millones de años nosotros detectamos el estado emocional de un rostro en menos de 100 milisegundos. Un segundo tiene 1000 milisegundos. Nosotros, dicen los autores que en 12 milisegundos detectamos las intenciones de otra persona a través del rostro. Y esa lecturabilidad se hace en el giro fusiforme que mencionaba anteriormente. Y obviamente que, porque hace 2 millones de años, cuando nos encontramos con otro grupo de humanos, de homínidos, teníamos que detectar rápidamente si eran potenciales agresores o potenciales socios o amigos y teníamos que describirlo en milisegundos. Entonces, nuestra habilidad para eso, para detectar inconsistencias, disonancias cognitivas o asimetrías entre lo verbal, lo no verbal y lo paralingüístico, es impresionante. Entonces, muchas veces, si tú no lo logras, si no logras lograr esa sincronización, pues no te va a ir bien en las negociaciones, obviamente, ¿cierto? Ujú, Porque esa otra persona tiene un cerebro diseñado para detectarlo, ¿sí? Tiene un ujú. giro fusiforme, y incluso el otro te detecta, aunque no sea consciente de que él simplemente dice, algo no me gustó, algo no me gustó, algo no me Exacto. convenció. Sí, aunque él, Ujú. él, él no te va a utilizar estos términos, no te va a decir, no, yo vi disonancia cognitiva, vi que la parte paralingüística, no, 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 él no sabe, pero su cerebro activó la amígdala y su giro fusiforme y le está diciendo algo no te cuadra ahí. Y Ujú. eso, entonces en eso tenemos que ser muy hábiles en habilidades de negociación y en ventas. Total. Sabes que yo eso enseño, de hecho, también en mis talleres, porque con cosas tan simples, ¿no? Desde que saludas, o sea, cuando tú saludas a una persona, le dices, oye, ¿cómo estás? Y si te contesta, bien, tú dices, ya hubo una disonancia ahí, porque tu tono de voz, tu entusiasmo, no viene con lo que tú estás diciendo. Entonces, Exacto. tal cual, o sea, yo sí creo y te digo, yo creo que inconscientemente fui desarrollando y después yo lo metí mucho conocimiento y te digo, yo me voy a ir a leer tus dos libros porque qué arma tan poderosa, o sea, saber, y yo siempre digo, de sesgos cognitivos, de comportamiento humano, como tú dices, que nos deberían enseñar en ventas. Yo he tomado cursos y he leído mucho para ir, o sea, como que entendiendo el comportamiento humano como para poderlo utilizar en todo lo que hago, ¿no? Y no solo en ventas, sino en todo, en tus relaciones, con tus colaboradores, con todo. O sea, la verdad que pienso que deberíamos saber un poco más de ello. Yo Claro. apasionada totalmente acá. Ahora, la verdad es que no, por honor a tu tiempo, y sé que teníamos un tiempo previsto, si pudieras resumir tu legado en una frase, ¿qué quisieras dejar al mundo, Henry?
Yo quisiera que las personas, primero que todo, se conozcan más a sí mismas, ¿sí? Ujú, Porque sé que a través de conocerse a sí mismas van a desarrollar una conciencia más grande y esa conciencia más grande les va a permitir tener un poder más cósmico, ¿sí? Y ujú. yo creo que la persona que logre eso estará condenada al éxito, como digo yo, yo quiero que las personas se conozcan mucho más a sí mismas, aumenten el grado de conciencia cósmica que tienen y realmente con ello puedan conseguir lograr todo su proyecto de vida y puedan lograr sus metas y puedan lograr todo lo que se propongan. Eso sería básicamente, mi estimada Verónica, El autoconocimiento. el Ok, autoconocimiento. ok. Henry, yo primero quiero agradecerte. Gracias por abrirnos y contarnos tu historia. Quiero que nos digas un poquito más. Si la gente quiere conocerte un poco más, Henry, ¿por qué canales, por qué vías te puede ubicar fácilmente? Mira, básicamente yo diría, bueno, mi correo gerencia arroba neuromind.net, pero mind es en mente en inglés, M-I-N-D, neuromind.net, o en LinkedIn me buscan por Henry Castillo, doctor Henry Castillo, neuromarketing, y ahí mismo ya me encuentran y ahí me pueden escribir. Sí, doctor Henry Castillo Neuromarketing o doctor Castillo Neuromarketing, ahí mismo me encuentran por LinkedIn y ahí podemos ya establecer relaciones, contactos y cosas en común. Sí, de hecho nosotros, sé que mi equipo te contactó directo por LinkedIn, así que sí responde, vayan y contáctenlo. Y acá les voy a hacer una invitación. Yo creo que hay muchos temas que podemos abordar más adelante de neuromarketing y neuroventas, así que dejo la puerta abierta. Si ustedes ponen muchos comentarios en este post, mínimo 100 comentarios, pues le invitamos nuevamente a Henry para que Eso, nos dé todos los tips de neuromarketing y neuroventas para las personas que hacemos negocios. Ahorita yo me voy con unas ideas, como te digo, a ponerlas en práctica y te contaré por interno, ¿no? listo, perfecto, Verónica. Quedamos en Sí, contacto y bueno, sí. seguimos adelante y qué rico trabajar con tus audiencias, con tus redes, con tus públicos y siempre de brazos abiertos, ¿vale? Bueno, yo, Henry, primero agradecerte, primero por abrirnos y contarnos tu historia, por darnos contenido tan relevante y mostrarnos los logros que hay detrás de la ciencia. Aquí te cuento, en los Despiertos Podcast, creemos que no es la vida que te tocó, es la vida que eliges. Y tú elegiste investigar, enseñar y guiar a otros a través de la ciencia y el propósito. Así que si estás despierto, estás despertando, comparte esta conversación, porque una historia puede despertar a otra. Recuerden que aquí no venimos a motivarlos, venimos a despertarlos. Y si esto hoy resonó tu corazón, escribe yo ya desperté en los comentarios.